Buenas noches, gente bonita de las redes sociales. Les saluda a su hermano Juan Rubén Márquez García, de la página pues ya conocida en Facebook Rey de Salvación, porque ahora también estamos en YouTube. En YouTube estamos como Salvos por el Rey. Y hoy venimos con un nuevo tema en este nuevo concepto que traemos, concepto estilo podcast que estamos empezando. Y esperamos que este tema sea de gran bendición para ustedes. El tema de hoy se llama Disfrutando la presencia de Dios. Y pues me acompaña mi hermana. Le voy a dar el lugar para que ella se presente con ustedes. Hola plebes, mi nombre es Perla Álvarez Acosta. Dios les bendiga a cada uno de ustedes que nos están mirando por este medio. Pues aquí estamos, ¿verdad? Compartiendo la palabra de Dios, que esperamos que sea de edificación para la vida de cada uno de los que nos están mirando. Amén. Y hablando de este tema, disfrutando la presencia de Dios, creo que es algo muy importante para todos los cristianos, es algo muy importante este tema, debe de serlo en nuestras vidas, porque nos enfocamos en tantas cosas y pues los afanes diarios y todo lo que nos rodea a nuestro alrededor, en veces nos hace que nos desenfoquemos de lo que realmente importa, que es la presencia de Dios, disfrutar la presencia de Dios. Y como primera pregunta a nuestra hermana, pues yo quisiera preguntarle que para usted, ¿qué es la presencia de Dios? ¿Qué significa para usted en su vida? En su vida ahora que conoció a Cristo, ahora que usted ha tenido un encuentro con Él, ¿qué es la presencia de Dios para usted? Amén. Pues yo creo que la presencia de Dios es lo más hermoso que hay. Es lo más hermoso porque ahí es donde uno conoce el amor de Dios, ese refugio, esa esperanza que nosotros tenemos, es ahí, en lo secreto, en esa intimidad que tenemos con Dios allá en nuestra recámara. Ahí es donde podemos disfrutar de esa presencia de Dios, donde si tú quieres un abrazo ahí te lo da papá y nos los da nuestro Padre porque Él siempre está con nosotros. Él, así dice su palabra, pues que pedid, dice, y se nos dará. Entonces ahí en los secretos es donde nosotros pedimos, donde recibimos, donde tenemos ese consuelo a nuestra vida, ¿verdad? Porque nuestra vida tiene tantos afanes. Y ahí es donde el Señor nos trae ese descanso a nuestra vida. Sí, y yo creo que ese lugar donde también se caen las apariencias que en veces las caretas que en veces traemos nosotros, incluso ya habiendo conocido a Dios, porque queremos, en veces estamos tan enfocados en la imagen que presentamos a los demás y cuando venimos a la presencia de Dios, pues ahí venimos y descansamos en Él. Yo creo que esa es la presencia de Dios, disfrutar la presencia de Dios es venir ante Él y descansar en Él también. Amén. Y quitar de nosotros toda aquella apariencia que realmente en veces ni es, pero que la tenemos que dar ante la gente por mera apariencia, ahora bien, ¿no? Pero que en realidad no es lo importante, sino que lo importante es venir ante la presencia de Dios. Y como usted dice, pues esa presencia de Dios es lo más bonito, pues. Creo que es una buena definición. Para mí la presencia de Dios, por ejemplo, cuando yo recién conocí de Dios, la presencia de Dios para mí fue algo muy impactante porque yo crecí en un hogar cristiano, pero pues el evangelio no había crecido en mí, yo no había tenido un encuentro con Dios, con Jesús. Y cuando yo tuve un encuentro con Jesús fue algo bien impactante en mi vida porque pues yo veía a la gente que hablaba en otros idiomas, como dice la Biblia, que hablaba en lenguas. Yo veía a la gente danzando. Yo empecé a experimentar emociones en mi vida que nunca había experimentado yo. Entonces, fue algo, para mí la presencia de Dios es lo que llenó en mi corazón, es lo que vino a llenar el vacío que había en mi corazón, pues. Sí, porque en la presencia de Dios está el amor, pues el amor, el verdadero amor de Dios en uno. Entonces, cuando está ese amor en la intimidad, cuando estamos con Dios ahí en nuestra recámara, quitándonos las caretas, como dice nuestro hermano, ese amor es el que te llena, el que empiezas a perdonar, el que empiezas a
a quitar toda tristeza, todo dolor, porque el amor de Dios lo llena todo y suple todo. Dice que su amor llena todo vacío y suple toda necesidad. Si uno estaba a falta de amor, pues ahí se llena y ahí ya empezamos a hablar con amor nosotros también. Si antes no hablabas con amor, pues empiezas a hablar con amor, porque ese amor lo empiezas a practicar en la presencia de Dios. Y hablando de practicar, ahorita que estás diciendo practicar, porque de alguna manera tenemos que llegar a la presencia de Dios. O sea, por ejemplo, a ti, ¿qué prácticas espirituales te voy a decir yo, te han ayudado a conectarte realmente con la presencia de Dios? Para mí, la alabanza. Dice la palabra de Dios que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces uno pone la alabanza y dice la palabra también que Dios se mueve en medio de la alabanza. Amén. Pones las alabanzas y empieza la alabanza a abrir un camino a tu corazón y ahí es donde empieza todo pues a caerte, por ejemplo, esas cargas, todo lo que trae uno empieza a caer delante de Dios y la alabanza es la que te conduce a estar en esa conexión con Dios. A mí, yo desde un principio la alabanza siempre es la que tocó mi vida, es la que me conduce a la presencia de Dios, a ir delante del Señor y pues que Él derribe, ¿verdad? Toda fortaleza, todo argumento, todo lo que traiga uno, pues ahí es donde Dios es el que quita. Y pues para mí la alabanza es la que me conduce hacia la presencia de Dios, porque la alabanza es la que, ¿cómo dice la palabra? Que es la que abre camino, ¿verdad? O sea, hacia la vida pues de nosotros. Es como que la alabanza la que rompiera cualquier cadena o cualquier atadura o cualquier freno que nosotros tuviéramos para poder entrar a la presencia de Dios. Sí. Porque yo también, hay alabanzas que en cuanto tú la pones, te quebrantan, porque es la presencia de Dios. Y ahí es cuando tú empiezas a intimar con Dios, pues ahí es cuando tú empiezas a desahogarte delante de la presencia de Dios, que para mí una de las maneras de conectarme a esa presencia de Dios es por medio pues de la oración, que es lo que Dios nos dejó a nosotros, meternos en su presencia, es meternos en una plática como esta que estamos teniendo aquí nosotros, pues meternos en esa plática, externarle a Dios todo lo que nosotros traemos y dejar que Él también hable en nuestras vidas. Amén. Dejar que Él también obre en nosotros, porque muchas veces también nos agarramos hablando y no dejamos que Dios nos responda, ni nos diga nada, ¿verdad? Y creo que esa es una de las prácticas espirituales con la que mejor se puede uno y ser sinceros. Cuando hagamos estas prácticas, cuando hagamos oración a Dios, cuando nos presentemos en la intimidad con Dios, cuando prendamos la alabanza, cuando ayunemos, cuando leamos la palabra, ser sinceros con Dios en lo que hablamos, porque al final de cuentas Dios conoce todas las cosas. Amén. Y si nosotros venimos con un corazón sincero, humilde, constricto, como dice su palabra, entonces Dios esa oración no la rechaza a Dios. Ahí es donde nosotros entonces conectamos con Dios directamente. Conectamos. Y conectar con Dios en una oración, y yo creo que es de las experiencias más bonitas que pueda tener el ser humano. Amén. Estar en la presencia de Dios, conectar con la presencia de Dios, es lo mejor que le pueda pasar al ser humano. Porque ¿qué dice la Biblia? Que es mejor estar un día en la casa de Dios que mil fuera de ellas. Entonces, conectar con Dios es lo mejor que te pueda pasar, amigo. Lo mejor que te pueda pasar, hermano, conectar con Dios. Conectarte con Él, buscarlo día con día, experimentarlo. Y en veces nosotros creemos dentro de los rituales que tenemos en la iglesia, en las prácticas, en veces nosotros creemos que, porque ya designamos muchas veces una hora para estar con Dios, ¿no? Decimos, ¿sabes qué? Yo voy a orar, por ejemplo, a las 6 de la mañana. Esta va a ser mi hora.
Pero no, tú puedes conectar con Dios en la hora que te lo propongas y donde estés. Pues si yo he estado trabajando y ahí trabajando he tenido una conexión con Dios y me ha ministrado Dios y me he puesto a llorar. ¿Por qué? Porque Dios no es de una hora específica. Dios tú lo puedes encontrar, como dijo la hermana ahorita, el que busca encuentra, y tú lo puedes buscar y lo vas a encontrar. Amén. Sea en tu trabajo o donde andes. Así es. Y luego también otra pregunta, ¿cómo podemos nosotros hacer una oración genuina con Dios? Que no solo sea esa oración de peticiones que le hacemos a Dios. ¿Cómo podemos llegar a eso? Pues dice la palabra en Romanos. Aquí viene un ejemplo donde dice que está en Romanos 8:26, donde dice que nuestro espíritu, dice, intercede. Nuestro espíritu va intercediendo. Tú cuando tienes esa conexión con Dios, nuestro espíritu gime, dice, y va intercediendo con Dios. O sea, muchas veces no dejamos de que, Señor, bendíceme, Señor, ayúdame, Señor, esto, puro para acá. Pero cuando ya haces esa conexión con Dios, el Señor te va poniendo que estar orando, o sea, esa intimidad. Si no he perdonado, aquí lo traes en tu cabeza y, Señor, ayúdame a perdonar, Señor, ayúdame a eso. Entonces, ¿por qué? Porque el Espíritu dice que está intercediendo, que pone esos gemidos, dice, indecibles. Así dice la Escritura. Entonces, pues nosotros cuando llegamos a la presencia de Dios, pues ahí está, ¿no? Yo creo que como un foquito rojo donde si se te olvida algo, te lo ponen en nuestra cabecita ahí para seguir. Sí, exactamente, porque como dices tú, a veces nosotros nos agarramos puro pedir y pedir y pedir y hasta en eso es bueno Dios con nosotros. Porque hasta Él nos ayuda a que nosotros podamos tener una buena oración en nuestras vidas, pues porque el mismo Espíritu intercede, pues. Y al interceder es que Él habla y Él pide y Él nos ayuda a pedir lo que realmente se necesita. Y es correcto en el momento, pues. La oración correcta, pues. Porque nosotros en veces nos agarramos de y dame esto, y dame aquello, y dame el otro, y dame, y puro dame, y dame. Y nunca nos ponemos, y muchas veces es que no es que lo hagamos con ese afán, sino que muchas veces las necesidades nos llevan a eso a nosotros. Pero se nos olvida que tenemos el Espíritu de Dios y que Él también nos ayuda a interceder a nosotros. Pues. Amén. Y que nos dirige de mejor manera en nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque también la palabra de Dios dice que muchas de nuestras oraciones no son escuchadas porque las pedimos mal. ¿Por qué? Porque dice que pedimos para nuestros deleites. Pedís y no recibís, dice, porque pedís mal. Porque piden de vuestro corazón, piden para sus deleites. Pues. Entonces ahí es cuando se acaba la genuidad en la intimidad con Dios. Pues. Por eso dice en el Salmos 37:4, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea, en ese deleite con el Señor no ocupa. Muchas veces no ocupa que nosotros le pidamos, porque nosotros ya nos estamos deleitando en el Señor y entonces Él va cumpliendo cada petición, cada anhelo de nuestro corazón. Esta palabra, este salmo, esta parte, a mí me gusta mucho porque yo les compartí una vez que es un secreto, o sea, es el secreto que tiene todo cristiano, todo hijo de Dios, de que si tú sabes que si te deleitas con Dios, el Señor va cumpliendo las peticiones. Y en el deleite, pues viene no nomás en la oración, sino que viene también deleitarte en la alabanza, deleitarte si estás con los hermanos platicando, o sea, estar en esa comunión también, porque también dice la palabra que cuando estamos nosotros reunidos, también dice que ahí está la presencia de Dios, dice, y envía el Señor bendición y vida eterna. Y vida eterna ahí en la congregación. Es cierto. De hecho, si hasta cuando yo estoy leyendo la palabra de Dios
de repente empiezo a llorar con contextos que leo, pues, por ejemplo, en la crucifixión de Jesús y cuando Él está ahí en la cruz y luego les dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y leyendo eso, ahí soy ministrado yo por Dios. A veces ahí llega la presencia de Dios, ahí llega ese deleite pues en mi vida, porque yo digo, wow, gracias Señor, porque pues qué bueno lo que tú hiciste, pues que nadie más lo hubiera hecho. O sea, te tomaste la dedicación de dejar todo tu trono, de dejar todo lo que tenías allá para venir y sacrificarte por nosotros, para que ahora nosotros tuviésemos ese privilegio de poder deleitarnos en tu presencia. Amén. De abrir la puerta para que nosotros pudiésemos entrar a ese deleite. Ese deleite que nomás en el Antiguo Testamento lo tenían pocos, no lo tenían todos. No es como ahora, pues. Ahora si no nos deleitamos en Dios es porque no queremos. Así es. Si no disfrutamos la presencia de Dios es porque no queremos. ¿Por qué? Porque Dios ya abrió el acceso para que nosotros nos deleitáramos. La puerta Jesús está abierta. ya abrió la puerta. Así dice una alabanza, de hecho también la puerta aún está abierta. Así es. Entonces ahí nosotros, sí que al momento que queramos podemos venir a la presencia de Dios y deleitarnos en Él. ¿Por qué? Porque Él está presto. La Biblia dice que el Espíritu está presto, dice. Pero la carne es débil. Aún cuando no haya palabras, el hecho de que estés ahí solamente con Dios, ya el Señor te ministra, pues, aunque no tengas palabras, tú, Señor, aquí estoy, Padre, aquí estoy. Y el Señor, mira, empieza a darte y empieza, pues ahí es cuando nos empieza a bendecir, pues, con lo que necesitamos, con esa presencia, porque yo creo que la presencia cubre todas las necesidades que pueda tener el ser humano. Amén. Porque también cuando tú estás en la presencia de Dios, por ejemplo, yo he agarrado oraciones en las que yo siento que es el Espíritu de Dios que me guía, porque son oraciones en las que me he agarrado a dar puras gracias, a darle nomás gracias a Dios. De Señor, gratitud. Sí, gracias por esto, gracias por aquello, gracias por mi familia, gracias por mi esposa, por mis hijos, gracias por el carro, gracias por la moto, gracias por mi trabajo, gracias por el alimento. Y me agarro en una oración de pura gratitud. Y termino nomás en esa línea de oración, en una línea de agradecimiento a Dios nomás. No mezclo otra cosa, pero ahí es donde... Y siento yo que me deleito con esas oraciones, pues. Amén. Porque siento yo que esas oraciones son las que llegan a la presencia de Dios, pues cuando tú te deleitas. Porque también podemos caer en otra cosa, porque hay gente que ya lo hace como una costumbre, pues. ¿Sí me entiendes? Como que, tengo que orar. Y voy, Señor, pero realmente ni estás sintiendo tú esa oración, ni te estás deleitando, porque deleitarte es como cuando tú te alegras, te gozas en algo, pues, por ejemplo, cuando dicen, me deleité con una comida, porque te la disfrutaste. Te disfrutaste aquel pozole, aquel menudo, aquella barbacoa, aquello que hayas comido, lo disfrutaste y te lo comiste bien a gusto. Eso es un deleite. Y así también tiene que ser uno cuando viene a la presencia de Dios. Para disfrutar la presencia de Dios, para deleitarse, necesita gustarte, necesita estar sincero, sentirlo. No nomás hacerlo. Eso también viene siendo, como dice la Biblia, vanas repeticiones. ¿Qué dijo el Señor? Y cuando oréis, no hagas vanas repeticiones. Porque los escribas, los fariseos, creen que por sus vanas repeticiones van a ser escuchados, dijo. No es así. Y ahí fue donde Jesús dio un modelo. Padre nuestro, cuando ustedes oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y dio el modelo del Padre nuestro. Así es. Para que nosotros oráramos. Nos enseña a orar, pues ahí con el Padre nuestro. Así es. Por ejemplo, también yo estaba leyendo hace unos días de María. Qué bonito porque, como ahorita estábamos diciendo, en veces no dejamos que Dios nos hable y escuchar nosotros, sino que los mismos afanes que nosotros tenemos hace que nos desenfoquemos de que Jesús está ahí, pues. Porque la Biblia dice que estaba María y Marta, su hermana, y dice que Jesús llegó a su hogar ahí
Y Marta era la anfitriona ahí, pues. Y dice que Marta se puso a hacer el quehacer Se ahí, afanó. todo, se puso afanosa a preparar. Que no es que sea malo, o sea, estaba haciendo algo bueno, porque si nos damos cuenta, pues estaba preparando para Jesús un alimento, ¿no? Pero se desenfocó porque ahí estaba Jesús, pues. O sea, no cualquiera tenía el privilegio de que Jesús fuera a su hogar. ¿Qué hizo María? No, pues María se deleitó. María no se movió de ahí, de la presencia de Dios. No se movió de la presencia de Jesús, de los pies de Jesús. Estaba oyendo la palabra y vino Marta y le dijo, Señor, no te da pendiente que ahí está mi hermana, ahí está María y no me ayuda. Ay, le dijo Marta, le dijo, a ella no se le va a ser quitado esto porque ella ha escogido lo mejor. Estar en la presencia. Estar en la presencia de Jesús. Amén. Entonces nosotros en veces también nos desenfocamos así como Marta, haciendo muchas cosas que son buenas, pero que al final también nos terminan desenfocando de lo verdaderamente importante, De lo que tiene importancia. que es estar a los pies de Jesús, escuchando sus palabras, Amén. escuchando de su amor, deleitándose uno ahí, pues, Así es. en eso. Entonces, ¿qué consejo le podríamos dar a nuestros hermanos que nos escuchan para que ellos pues se deleiten en la presencia de Dios, que nos podamos deleitar todos? Pues que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, dice la palabra. Así Y es. pues cuando nosotros estamos en esa intimidad con Dios, es cuando nos acerquemos, es cuando estamos confiados. Confiados en el trono porque desciende ahí en tu recámara, ahí donde tú estás en esa intimidad con Dios, ahí desciende el trono del Señor con nosotros y es tan bueno que nomás le decimos, papá, aquí estoy, rápido se hace presente el Señor. Pues no hay otra cosa más hermosa que estar en la presencia de Dios, que una oración sea contestada. Porque yo creo que todos tenemos anhelos, yo creo que todos tenemos necesidades, que todos tenemos peticiones, pero solamente son contestadas cuando estamos en esa intimidad con Dios. En esa intimidad, en esa conexión con Dios para que el Señor pues nos cumpla y pues nosotros también, que el Señor se regocije en nuestra oración. Amén. Amén, es verdad. Estar ahí en la presencia de Dios. También me acuerdo de que dice que en un momento Jesús tomó a Jacobo, a Juan y a Pedro. Y dice que se los llevó aparte. Y dice que delante de ellos Jesús se transfiguró, dice. Mostró su forma verdadera como es, ¿no? Dice que empezó a resplandecer como el sol, dice Jesús. Y luego dice que se apareció ahí Moisés y... ¿quién era el otro? Elías. Se le aparecieron ahí y estaba hablando con ellos. Entonces dice que yo lo interpreto así, ¿no? Fue tanto el gozo, el deleite que tuvieron ellos, que dijo Pedro, Señor, nos conviene que hagamos unas ramaditas y nos quedemos aquí todos. O sea, no se quería ir él de la presencia de Dios. Tanto se estaba deleitando, pues, óyeme, pues ver a Jesús transfigurarse en lo que realmente Él es, que es un Dios, que es el Dios verdadero. Pues imagínate estar ahí en ese momento. Pues claro que nadie se va a querer ir de ese lugar, de ese momento. Se estaba deleitando al grado de querer hacer unas ramadas ahí y quedar a habitarse ahí con Jesús y con Moisés y con Elías, estar ahí. Ahí se querían quedar para siempre ellos. ¿Por qué? Porque pues se gozaron en la presencia de Dios, se deleitaron ahí. Y hay veces, y cuando estás conectado con el Señor, pasa una hora y parece que son 5 minutos. Cuando haces esa conexión pues con Dios, que te levantas y bien contento con ese amor que el Señor nos brinda, miras la hora o sea, pasó tiempo y tú dices, uy, parece que fueron 5 minutos. Exactamente, sí, porque y cuando la oración no es genuina, que tú los malos te estás haciendo por hacerlo, cada rato estás viendo el reloj y ves y dices, apenas van 5 minutos y ahí apenas van 10. Pero así como tú dices, cuando tú entras genuinamente a la presencia de Dios,
tú te deleitas y te olvidas del tiempo y te olvidas del momento. De los problemas. De los problemas, de todo. Ahí ya cuando ya tú terminas de deleitarte en la presencia de Dios y ya miras el reloj y pues ya pasó una hora, ya pasó una hora y media y para ti fue un momento corto, pequeño. A lo mejor la Biblia no habla de qué tanto duró Jesús hablando con Moisés y Elías. A lo mejor duró una media hora, a lo mejor duró una hora. Pero pues a lo mejor para Pedro y para Juan y Jacob fue algo bien cortito. No, Señor, todavía no. Eso apenas vamos a hacer la ramadita aquí para quedarnos. O sea, para gozarnos. Sí. ¿Por qué? Porque pues es bien bonito estar en la presencia de Dios. Así es. Es bien bonito. Pues no sé si quiere agregar algo más, hermano. Pues sería todo de mi parte. Pues hermanos, deseamos que Dios les bendiga Amén. grandemente con esta enseñanza y los invitamos a que se metan en la presencia de Dios. A que nos acerquemos confiadamente. A que la disfruten la presencia de Dios. Que se Amén. deleiten, como dice la palabra ahí en el Señor. En estos tiempos tan difíciles es bien importante estar en la presencia de Dios. Estar a los pies de Jesús, deleitándose en los pies de Jesús. Como María. Como María. Si es posible, haga una ramadita ahí para Jesús. Para que no se vaya. Acuérdense que Jesús está siempre ahí. Nomás que no se convierta en Marta. Sino en María. Te conviertas en María, en la que está a los pies de Jesús. Amén. Dios los Así es. bendiga.